Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Angie de Figón en Creados y Redimidos. Y esta tarde tenemos como invitado a Derek Figón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y un saludo de mi parte. Pues esta tarde estaremos charlando con Derek, que por cierto es el segundo de nuestros hijos. Eh, pues bueno, hemos venido charlando en otras ocasiones sobre estos temas. Pero principalmente quisiera que hoy, Derek, nos pudieras platicar tu trasfondo religioso. Ok, bueno, pues prácticamente, pues como se le dice vulgarmente, ¿no? Pues nací de cristianismo de cuna, ¿verdad? Mis padres desde que yo nací, pues ya conocían de Cristo, entonces, pues crecí con esa formación, con ese conocimiento, ¿verdad? Que es muy diferente a la convicción que uno puede tener, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, realmente pues me considero más que cristiano, creo que un seguidor de Cristo, más que un hombre o una religión. Seguidor de Cristo, un admirador incluso de Jesús también y pues con respecto a lo que eso conlleva, pues también pues amo lo que hace Dios. Ujú. Sí, y fíjate que, pues yo recuerdo que de niño nosotros como padres te instruimos en la palabra, te dijimos que había que tomar una decisión por Cristo, siendo muy niño. Y recuerdo que sí lo hiciste siendo muy niño. Sí, sí, sí me acuerdo. Ujú. Pero, ¿cómo, ¿cómo decirte? ¿Cómo fueron esos tiempos de niñez hasta antes de que Cristo te arrollara con su gracia? Creo que, bueno, tengo una convicción de que los niños, bueno, también dice en la Biblia, ¿no? De que pues lo del reino de los cielos es como, pues sí, de los niños, ¿no? O sea, entonces creo yo que siendo infante, pues eres más receptivo e incluso como que conllevas más fácil la vida cristiana siendo un niño, porque tienes menos malicia, tienes menos traumas incluso, este, menos sesgos, ¿verdad? Que el mundo te pueda, pues, traer, ¿verdad? Entonces, pues como tú dices, a los 5 años sí me acuerdo dónde y cuándo fue. Ahí en el patio de la casa de Reynosa. Eh, Fue cuando pues tomé esa decisión siendo niño, ¿verdad? Y pues porque yo estaba convencido desde ese momento, a lo mejor genuinamente. Y pues con el pasar de los años, pues hubo altas y bajas, ¿verdad? Entonces, pues es algo que podríamos estar platicando después también. Sí, claro, claro. Y platícanos, o sea, pero ya recuerdo que ya más grandecito, que dijiste, esto tengo que hacerlo por convicción, o sea, ya no es porque mi papá y mi mamá me llevan a la iglesia, ya no es porque tengo que ir a congregarme. ¿En qué momento de tu vida, a qué edad tenías cuando eso ya fue tan real en tu vida? Sí, bueno, pues para antes de llegar a eso, quiero, pues mencionar que como niño, pues también no tienes la perspectiva completa de la responsabilidad que es seguir a Cristo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor a los 5 años, sí acepté con convicción genuina de niño, ¿verdad? Pero no sabía qué conllevaba, ¿verdad? Obviamente, pues crecemos en conocimiento, en estatura, obviamente también. Sí. este, y como tú dices, o sea, ya cuando tuve así como que el tema bien frío en mi cabeza, o sea, de que lo razoné incluso, no tanto por las emociones ni por la ingenuidad, sino por saber realmente qué era, pues fue hace poco. Este, no quiere decir que antes no fuera cristiano o no me considerara así como que seguro en mi salvación, sino que me metí más con Ujú. Cristo, ¿no? O sea, sí sentí como que la responsabilidad de conocer más sobre Cristo a través de su palabra. Y eso fue hace un año, si no me equivoco. Todavía era época de pandemia. Apenas regresábamos a las iglesias y todo
todo se estaba regularizando, entonces, pues sí, me tomé un tiempo, algunos lo sabrán también, algunos otros no. Tomé un tiempo de no estar sirviendo en la iglesia para conocer realmente lo que yo creo, ¿no? Entender lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en otras vidas también. eh, Corroborar pues hasta cierto punto la veracidad que se puede incluso corroborar ahí en la Biblia. Hay cosas obviamente que es lo que a mí me gusta mucho, o sea, de esto, de la fe cristiana y todo, que hay ciertas cosas que se me hacen muy bellas que no lo puedes corroborar científicamente. Eso depende de la fe. Ahí es donde Dios te da la oportunidad de creer o no creer. O sea, Dios no te va a obligar. No te va a decir, es que tienes que creer en mí a fuerzas. No, realmente hay ciertas cositas que me di cuenta a lo largo de la lectura de la Biblia, de todos los libros del Antiguo y de las cartas del Nuevo, Evangelios del Nuevo, que hay cosas que sí se pueden corroborar físicamente y históricamente, científicamente, pero hay otras cosas que no, que sí está libre a tu fe, ¿verdad? O sea, tú decides si creer o no. Entonces, pues ya una vez leyendo casi al completo la Biblia, ¿verdad? Pues me di cuenta que realmente ya ahora sí entendía, ¿no? Lo que era, pues seguir a Cristo. Al entender yo eso, pues también quise llevarlo esas buenas noticias a los demás, que hay una esperanza, ¿no? Es- y pues sí, o sea, es como cuando quieres compartir algo bueno, ¿no? Cuando encuentras oro y quieres compartirlo con los demás. Creo que no es algo común en las personas, pero cuando tienes a Cristo y quieres ayudar a los demás, pues eso es natural. Sí, sí, Ujú. sí. Fíjate que antes de continuar con este tema, tocaste un punto bien importante acerca del servicio. Yo recuerdo que como tú, como tu hermana y todos en familia siempre le hemos servido al Señor en la congregación donde Dios nos ha tenido en su momento y en su tiempo. Y desde niños. Cuéntanos un poquito acerca de eso, porque yo recuerdo que servían y luego decidiste parar, como dijiste ya hace un rato, así como que un stop para conocer más de Dios. Entonces, cuéntanos. Sí, bueno, pues desde niños pues estábamos en la iglesia, ¿no? Entonces sí hubo un momento en el que empecé a servir ya. De hecho fue en la iglesia pues ahí de Semilla, y un saludo a la gente que nos escuche de ahí, la verdad los queremos mucho. Todavía los tengo en mi corazón y realmente ahí fue cuando empecé a servir fotografía. De hecho fue un excelente servicio, me encantó. Sí, lo recuerdo. Fue Ajá. realmente uno de mis favoritos porque tomaba fotos, esa era mi pasión en su momento, y además pues serví con amigos míos, lo que es Ember, ahí un saludo también, ahí está Dani, también un saludo. Y pues pues también estaba Juan Pablo y su hermano, si no me, Santiago. sí, sí, Ajá. su, su hermano ahí, estaba chiquillo. Pero pues éramos pues una generación bastante completa, y yo creo que también el servir entre compañeros y amigos pues te impulsa más. Sin embargo, a lo mejor no es algo fundamental, pero sí creo que es importante porque haciéndolo solo pues no es lo mismo. También pues la Biblia dice que pues si, bueno, lo parafraseo así como que si hay dos amigos pues es mejor, ¿verdad? Levantarse. Si uno cae, pues el otro El lo otro lo levanta. levanta. Entonces, pues Ujú. si sirve solo, pues sí lo puedes hacer, pero está más complicado. Pero sí, volviendo a lo del servicio, pues me he dedicado a servir, bueno, en una gran etapa de mi vida en la multimedia, en varias iglesias a las que asistimos, incluso a la más reciente, hasta que Dios dijo, pues hasta aquí, o sea, ya no más multimedia, o sea, es como que, de hecho fue al mismo tiempo en el que decidí como que meterme más a conocer de Cristo en su palabra, ¿no? Porque pues siento yo que antes hacía eso por mis habilidades, porque la gente que me conoce sabe que soy hábil para las tecnologías, entonces
era como que bueno, es lo que le puedo dar a Dios, ¿no? Y está bien hasta cierto punto. Y bueno, he de decir que multimedia es un servicio pues bastante desgastante. Es muy muy chido la verdad al mismo tiempo, pero sí, o sea, se necesitan muchas habilidades y muchas manos al mismo tiempo. Entonces, pues la neta, yo reconozco a la gente que está ahí, a pesar de que a lo mejor no se ven, hacen un trabajo increíble. Pero bueno, como te comento, o sea, llegó el momento en el que Dios dijo, ya no hagas más eso. O sea, me dijo eso y pues yo decidí obedecer, ¿no? A lo que podía seguir, pues ya sirviendo. Me apasionaban dos cosas o tenía dos opciones en su momento. Era pues ahora servir en el área de audio, que es algo diferente, em, por mi afición a los podcasts y al sonido y todo eso, a la música, o también servirle a la gente, prácticamente. Eso es lo que yo así lo menciono, ¿no? Entonces lo oré, lo puse en manos de Dios, ¿verdad? Platiqué con mi líder de jóvenes y tomé la decisión de que pues tenía que servir a las personas, a los jóvenes prácticamente en general, o sea, a los que son pues de mi edad, un poquito menores o un poquito mayores también. Entonces es como que creo yo que es lo que Dios tiene para mí, es el propósito por el que aún estoy aquí con vida, ¿verdad? El servir a la gente, tanto grandes, adultos, viejitos, bebés, niños. Realmente eso es lo que me apasiona y es lo que se asemeja, bueno, es lo que veo yo, ¿no? Es lo que se le asemeja a lo que Jesús hacía. Entonces eso sí me quedó muy grabado y eso fue como que Te, influyó. te quedó claro. Yo creo que en ese tiempo, Ujú. creo que como un año estuviste Sí. ya metido en oración y en la palabra. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que empezó Dios a mover eso para que tú tomaras ese año? Mm, bueno, pues, ¿cómo tomar ese año? Pues prácticamente como te comentaba, o sea, realmente quería saber. Bueno, veníamos de como un apagón, digamos, en la iglesia, porque prácticamente así lo vi, ¿no? O sea, la pandemia sí nos quitó mucho compañerismo, muchas personas se fueron, otras se fueron al más allá incluso. Sí, 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 Dios sí. las tenga pues en su gloria, realmente espero yo que se sea. Este, pero bueno, pues después de eso yo pues sí decidí como que pues conocer más de él porque pues no entendía por qué estaban pasando todas esas cosas, ¿no? O sea, por qué la gente ya no estaba aquí o se estaba yendo, tanto de la iglesia, tanto de la fe, o sea, no solamente de nuestra iglesia, sino de la fe, eh, o incluso por qué estaba habiendo un juicio, ¿verdad? En el mundo tal cual, o sea, una pandemia pues no es algo muy común, no es algo que pase todos los días. Entonces, pues sí, o sea, me metí prácticamente a entender, quise entender a Dios, o sea, y mucha gente siempre se escuda en que, es que no lo vamos a entender al 100%, y sí, tienen razón, pero muchas veces esa excusa se vuelve una excusa, como digo, Ujú. o sea, es como que, no lo vamos a terminar de conocer, pero nunca te pones a leer la palabra, entonces ¿cómo lo vas a conocer lo que sí es conocible, ¿no? Entonces, pues es algo que yo también en su momento estuve de ese lado y pues al conocer de él a través de los evangelios primeramente y del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pude entender lo que realmente, cómo se relaciona Dios con nosotros y con Jesús al mismo tiempo, que es el que al mismo tiempo es Dios, ¿verdad? Sí. Es algo muy complicado de entender, que a lo mejor no lo platicaremos en este podcast, pero pues a lo mejor en otro más enfocado. Pues. Sí, 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 sí. Y bueno, ya después pasó el tiempo y ya volvimos a presenciales.
en la iglesia, aunque intermitentemente estábamos también en presenciales cuando nos daban oportunidad de ir. Porque, nunca fue lo mismo, pero en realidad nunca fue lo mismo. Y luego pues también nos dimos cuenta que mucha gente dejó de ir, otra se acomodó pues a tenerlo ahí en internet, y cosas así, ¿no? Entonces, ahora te vemos sirviendo, pero ya en otra área. Pero en ese momento, o sea, ¿cómo supiste o cómo fue que Dios te llevó a servir a tus hermanos en estos estudios bíblicos que ahora están dando los jueves, por cierto, 8 de la noche, en la congregación donde asistimos, y meterse a conocer a Dios realmente en su palabra? Pues prácticamente todo inició a partir de que conocí cómo era Jesús, qué hacía y cómo se comportaba con la gente, ¿no? Algo a lo mejor controversial, que sí, a lo mejor sí digo, pero sí, a lo mejor la gente no lo entiende, pues es que, bueno, a lo mejor no lo menciono, pero pues prácticamente lo que más me arrolló, digamos, es que conocer a Cristo, o sea, a Dios a través de Cristo. Entonces es como que, bueno, pues realmente, pues ver que Él era dedicado a las personas, no tanto a Él mismo, a pesar de que es Dios y, o sea, se glorifica a sí mismo haciendo lo que hace. Sí. Creo yo que el ver que estaba cerca de la gente, que le servía a la gente, que venía a servir más que recibir un servicio como rey, como rey como lo conocemos, ¿verdad? Aquí en el mundo, de un jerarca, alguien que tiene poder, ¿no? Pues vino como siervo, ¿no? Incluso pues hizo lo más bajo, que es lavar los pies de los demás. Hoy en día pues ya no se hace, y si se hace es algo que tiene que ser o de una profesión como los que dan masajes, o sería algo muy raro, sinceramente. Sí. Algo raro y algo que no se hace, pues ya no se necesita. Recordemos pues, que en ese momento pues ellos andaban en sandalias y se ensuciaban mucho los pies, por lo tanto pues, tenían que lavarse los pies. Pero bueno, o sea, es una muestra de humildad y de servicio, y son cosas que incluso cuando él llegó a la cruz, o sea, lo hizo por nosotros, o sea, nunca pensó en él, o sea, en sí mismo, sino que vino a nosotros a salvarnos, ¿no? Muchos de nosotros realmente a veces postergamos el querer creer, pero tenemos esa seguridad de que pues Dios vino a salvar a este mundo, ¿verdad? Entonces, pues nada más ahí está la puerta abierta. Y eso, pues volviendo a la pregunta, pues prácticamente es lo que me inspiró a querer tomar ese servicio, porque yo realmente quería algo que no me agobiara, y mis habilidades me agobian. Si me ponen mucha presión, me agobian. Y es algo que sí platiqué con mi líder de jóvenes, que o sea, sí lo puedo hacer, pero al final de cuentas, como es algo que, pues, por el cual tengo habilidades, pues sé que lo quiero hacer al máximo, a lo mejor, y muchas veces no va a ser así. Entonces sí me estresaba demasiado. Lo disfrutaba al principio, después ya no. Pero esto que es estar al pendiente de la gente, platicar con ellas, pues saber cómo son, cómo se llaman, qué les gusta. Creo que es lo que hacía Jesús en su momento, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra, y aún ahora Dios lo hace con nosotros. Pues sí, efectivamente es seguir los pasos de Cristo. O sea, en pocas palabras es eso, querer, uh, pues, pues sí, ser un pequeño Cristo, ¿verdad? Como es la palabra cristiana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tocaste un punto bien importante. Fíjate que Jesús vino a relacionarse con las personas. O sea, Dios, eso es lo que quiere, relacionarse con nosotros a través de Jesucristo, de su Espíritu. Y nos ha salvado de nuestra mala manera de vivir. Y
y nosotros como iglesia es lo que tenemos que hacer con las personas que van llegando, que son nuevas, que son recién convertidos, es relacionarnos con ellos, es conocer su nombre, es saber si están en luchas como todos tenemos nuestras propias luchas. Y eso que están haciendo ahora con los jóvenes, tú y otro grupo de jóvenes, es muy bonito porque se hace familia y se hace pues lo que somos, esa familia celestial, ese cuerpo de Cristo, y que has tomado la mejor parte, y que no, que es lo eterno. O sea, estás ayudando a otros a que sus almas sean llenas de la palabra y transformadas, así como lo está haciendo también contigo, porque todos estamos en esa transformación, unos más lentos que otros, pero todos estamos en ese proceso de transformación. Y eso es muy, muy bonito, y créeme que como padres nosotros estuvimos orando y seguimos orando por ustedes para que Dios cumpla su propósito, como lo vimos hoy, de las cosas eternas, del plan, o sea, de Dios. Porque pues nosotros tenemos muchos planes, ¿verdad? Y a veces son aquí y el ahora. Sí, sí, realmente cuando, pues, no sé, yo siento que este es el propósito que tengo. Obviamente tengo sueños y aspiraciones también, así como que de lo que a mí me gustaría ser, o incluso ser también. Em, pero como que siento yo que ya todo lo entiendo como para la obra de Dios, ¿no? O sea, para su voluntad. O sea, también siento que me da mucha paz hacer esto. O sea, realmente nunca es como que, ay, es que otra vez tengo que servirle a mis hermanos, ¿no? Realmente siempre estoy, ah, pues, al servicio de ellos, y nunca me quejo porque no me nace quejarme, como eran algunos otros servicios que en algún momento se volvían una carga. Y ahora que lo disfruto, todos los días lo disfruto realmente, o sea, platicar con ellos, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor no soy tan visual, o no se ve tanto, como aquellos hermanos que gracias a Dios pues tienen la fuerza de cargar mesas, cargar sillas, mover, hacer, estar en multimedia, cantar, o cualquier otro que tú quieras, ¿verdad? Cualquier otro servicio que tú quieras que también Que es... son más visibles y son importantes. Sí, sí, también son importantes, pero pues no son mis habilidades, o si lo son, pues me estresan al final de cuentas. Esto es lo que Dios me ha puesto, y lo que también pues he encontrado como que esa paz y esa también, um, como que lo que me gusta hacer, no sé, se me olvida la palabra, pero que estás disfrutando, sí, sí, porque nosotros siempre les hemos, pues mostrado servicio en nuestras vidas, y ustedes han visto ese servicio y lo hacen por amor a la obra, pero como dices tú, a veces como que hay cosas en las que podemos servir, sí, pero hay cosas en las que disfrutamos servir, sí. que es lo que te está pasando ahora. Y vamos a estar viendo los frutos en la vida de estos chicos, y que pues Dios siga bendiciendo esa obra, porque es la obra del Señor, Sí. la obra de Dios en manos de hombres y mujeres imperfectas, pero llenos de gracia y de poder y del Espíritu Santo. Y pues ahora ya estás en otra edad, en otra etapa, ya estás ahora, ya saliste de la universidad, ya estás laborando, Gracias a Dios. y gracias a Dios, sí. Y eso también fue un regalo de Dios para tu vida, porque te da esa oportunidad, ese trabajo que Dios te dio, te está dando la oportunidad
de servirle a Dios de esa manera. Y cuéntanos, pues sabemos que como joven tienes anhelos, tienes sueños, como decías hace rato, pero ahora en la perspectiva de Dios eterna, ¿cómo, cómo haces para que esos sueños y esos anhelos los concilies con la voluntad de Dios? O sea, ¿qué te ha mostrado la palabra? Creo yo que si no estorba a la voluntad de Dios, se hacen. Si no, pues no, porque hay uno en específico que sí me gustaría tener, y Dios lo sabe, o sea, sí, o sea, es como que no es mi anhelo, pero estaría muy chido de lograr, pero que yo siento que a lo mejor no es tan necesario, porque no me va a llevar a nada. O sea, al final de cuentas, pues como decía hoy el pastor, porque pues, estamos grabando un domingo, ¿verdad? Eh, pues a veces llegas a la cima del éxito y ya no encuentras nada más. O sea, hay uno de esos sueños que sí siento que es por ahí, a lo mejor es necesario como que prescindir porque no me va a llevar, no me va a llenar tampoco. Creo que va a estorbar un poco más. No lo sé, realmente a lo mejor y sí pues añade valor a lo que se puede hacer para Cristo, ¿verdad? Pero sinceramente hoy lo estaba pensando y dije, no, pues a lo mejor no va por ahí. Hay otros que sí realmente no estorban tanto, como crecer laboralmente. Creo que eso también es darle gloria a Dios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hacer las cosas bien, dar ejemplo. mm, no sé, hay otras cosas como emprendimientos que tengo en mente que pues a final de cuentas no me van a desviar de Cristo, ¿no? Entonces yo creo que esos sueños yo los divido así, ¿no? Los sueños como que se pueden lograr debido al propósito que ya tengo y otros que realmente a lo mejor pues si los tengo, qué bueno, y si no, pues ya entendí que no tengo que buscarlos. Entonces, pues sí, prácticamente se lo dejo en las manos de Dios y así está la cosa. Sí, y es que yo he visto que en tu vida, y es que, pues soy tu mamá y yo he visto la transformación en tu vida y, y nadie más que yo que lo he visto, sé que, que puedes prescindir de algunos sueños y es que en tu vida ha sido tatuado un pasaje que es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. O sea, sabes muy bien que al buscar de las cosas eternas, lo temporal, Así es. Dios se encarga. Sí, Y no sí, tienes por qué andarlas buscando. sí, y de hecho es algo que aprendí hace poco hasta cierto punto, o sea, aprender a soltar todo, que no tengo todo el control. Me gusta tener el control de mi vida, o sea, eso es algo natural de mí. No, realmente no me interesa tener el control de los demás, me gusta tener el control de lo que yo hago y de lo que yo emprendo, de mis emociones, de todo. Eso es algo con lo que había estado batallando. Pero hasta cierto punto, pues te digo, hace poco entendí que no tengo incluso el control de lo mío. Eso es Entonces, increíble, pero así es. Y qué así bueno es. que Dios te lo mostró. Sí, ¿no? O sea, Dios te lo revela y descansas, ¿verdad? Porque ya no te da pues esa ansiedad, ya no te da como que pues esa preocupación de qué voy a hacer, cómo lo voy a arreglar, qué hice mal, qué no hice, qué hice bien. Realmente, eh, pues vivo una vida en la que le dejo en las manos de Dios lo que pase, lo busco a Él, hago lo que Él quiere, hago su voluntad. Y Dios ha ido añadiendo sinceramente poco a poco, o sea, no te voy a decir que pues me lo ha dado así de que, ya te alineaste lo mío, ya te di todo, no, ¿verdad? Pero sí he visto como que bendiciones en su tiempo, o sea, en su debido tiempo y realmente pues lo agradezco. Mm, no es algo que a lo mejor haya estado buscando pues
desenfrenadamente, sino que Dios también lo proveyó. Obviamente en algunas cosas pues he hecho mi parte, ¿verdad? Se me presentan oportunidades, yo las tengo que tomar. Claro, hay que hacer nuestra parte. Exactamente, entonces, pues sí, o sea, yo creo que en su tiempo van a llegar las cosas. A lo mejor sueños por cumplir, pues también se cumplen si Dios lo permite. Pero si no, pues realmente pues ya me siento bien, me siento feliz y me siento completo con lo que tengo, o sea, con lo que Dios me ha dado. Sí, porque creo que también has comprendido que tu vida fue comprada por un precio, y un precio de sangre, y un precio muy alto, que aunque fue gratis para nosotros, gratuito, o sea, no tenemos que pagar nada para venir a la gracia, o que la gracia nos alcance. Eh, y entonces dices, mi corazón está pleno. Y has llegado a ese punto. Sí, sí, es un punto de madurez, no puedo decir que todo el mundo deba de ser así. En su momento, pues lo van a entender, pero sí, pues en mi corta vida, pues he entendido eso, ¿verdad? Vives más sencillo, de manera más sencilla también, te preocupas menos, sabes que Dios tiene el control de tu vida porque pues prácticamente no eres el dueño de tu vida, entonces pues, Dios te compra con su sangre al hacer el sacrificio de Cristo en la cruz, y redime pues sí, nuestras vidas y limpia nuestros pecados, prácticamente es lo que hace. Y al hacer eso, pues es el dueño de lo que, bueno, desde antes yo creo, o sea, era el dueño de nuestras vidas, simplemente que ahora nos da la posibilidad de entrar en comunión con Dios a través de Cristo. O sea, Él siempre ha sido dueño de nuestras vidas. Solamente que ahora sí le podemos como que, pues podamos entablar una conversación y una retroalimentación hasta cierto punto, si Dios lo quiere, a través de la oración prácticamente. Claro, la Uh-huh. oración, la palabra, todos esos cosas que Dios permite que hagamos para poder tener esta comunión con Él. Y por eso este podcast se llama Creados y Redimidos, porque fuimos creados por Dios. Aunque el mundo diga otra cosa, y las filosofías y todas esas cosas que quieren que creamos otras cosas, en realidad Dios fue nuestro creador. Y redimidos, ¿por qué? Porque al nosotros venir con el pecado en nuestras vidas, rotos, y entonces el Señor hizo una provisión a Cristo Jesús para nuestras vidas, y por eso es que somos redimidos por su sangre, y ahora creados y redimidos para su gloria. Y yo sé que eres un joven de tan solo 23 años que por la pura gracia de Dios te hizo nacer en un hogar cristiano, instruido por padres temerosos del Señor, y que sabemos que no hay es tal cosa como heredar la salvación, porque Dios tiene hijos, no, No nietos. no nietos. Y entonces entiendes que te vistes de haber tenido, ¿verdad? Ese encuentro con Cristo. Y en tu juventud, eh, y estoy recordando que Pablo tenía a Timoteo como discípulo, y siempre le decía, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles. Y esto mismo te decimos siempre, que nadie te menosprecie por ser tan joven en las cosas del Señor. Él opera como Él quiere. Ya lo hizo con el rey David siendo tan pequeño, lo hizo con Josué, lo hizo con Daniel. O sea, tantas personas imperfectas registradas en la palabra de Dios, tan jóvenes como tú. El mismo Samuel siendo tan pequeño.
tantas y tantas personas que también lo vimos hoy en la predicación, como siendo tan comunes y así, Dios te ha escogido. Y como joven, ¿qué mensaje le puedes dar a esta generación en la que tú estás viviendo ahora? Pues, ¿qué les podría decir? Es que hay tantas cosas que podría mencionar, pero no quiero tampoco dar un cliché, un mensaje cliché, sino algo que realmente pues lo siente y lo diga, ¿no? Este, Prácticamente, pues creo yo que darle una oportunidad a Dios y al Evangelio, a su palabra, creo que es importante por lo menos en nuestras vidas. O sea, ya decides tú si crees o no, pero creo que eh, no es conveniente para tu vida no darle la oportunidad a las cosas. O sea, entonces, bueno, al final de cuentas, pues cada quien decide, pero yo sí podría recomendar a los jóvenes, a la generación, o a la generación tal cual, completa, como tanto gente mayor que aún vive como bebés, pues que se acerquen a Cristo por lo menos una vez, que prueben de su gracia, que entiendan, no solamente que experimenten con emociones, sino que entiendan realmente con razonamiento su palabra, porque luego si no lo hacemos también caemos como que en un bache o en un limbo en el que no avanzamos. A lo mejor sí aceptamos y sí creemos, pero si solamente buscas experimentar emociones o paz como el mundo la vende, o pues así cosas como que experimentales, ¿verdad? Pues te vas a quedar en un bache, no vas a avanzar. Y realmente conocer a Dios pues es sí a través de pues ciertas experiencias que puedas sentir en las congregaciones, pero creo que no es lo relevante, sino que su palabra y la oración también es mucho más importante que estas cosas. Em, Porque ahí es donde lo conocemos bien, donde vamos a madurar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir incluso. Ya no la vamos a gastar o no gastamos el tiempo en cosas que a lo mejor no nos va a aportar mucho al futuro, tanto próximo como al venidero, que es en la eternidad. Entonces, pues sí, o sea, tanto a jóvenes cristianos como jóvenes no cristianos, como adultos no cristianos, como adultos sí cristianos, les digo que se metan y se adentren a leer la palabra, que les den pues esa oportunidad a Dios de conocerlo, ¿no? O sea, de saber quién es, porque muchas veces pues juzgamos por la portada, no solamente a Dios, sino también a las personas. Es algo muy común, también en su momento pues lo llegué a hacer, pero hoy en día que comprendes que tienes que conocer primero para pues dar una pequeña opinión o avanzar más bien con si decidimos seguirle o no, pues creo yo que sí es importante pues leer su palabra y orar y pues a lo mejor incluso perdonar a los demás. O sea, no estamos diseñados como para guardar resentimiento, para guardar amargura o odio en nuestro corazón, porque fuera y dentro de esto que es el cristianismo es malo. O sea, tener amargura en nuestro corazón nos llega hasta enfermar. Entonces, pues sí, o sea, en pocas palabras y resumiendo nuevamente, pues prácticamente es denle la oportunidad a leer su palabra. O sea, eso es lo primordial, leer su palabra, su Biblia, la Biblia que ustedes tengan, en la versión pues que ustedes tengan, realmente no hay mucha relevancia. Y oren a Él, o sea, oren a Cristo y pregúntenle genuinamente si existe. O sea, Él no se va a enojar por hacerle preguntas. O sea, si les soy sincero, pues yo soy una persona de muchas preguntas
y trato siempre responderlas a través de su palabra, ¿no? Pero pues bueno, también hay misterios de Dios que tenemos que entender que eso no los vamos a descubrir hasta que Él diga. Sí, y que finalmente están reservados y que Él así lo ha querido y que esos misterios finalmente van a ser revelados en el tiempo que Él quiera y pues sí, como dices, necesitamos buscar ese encuentro con Dios, pero primordialmente con la palabra de Dios, con la oración, como dijiste, y con la comunión del cuerpo de Cristo, aquellas personas que ya estamos asistiendo a alguna congregación, porque es importante, porque somos una familia de la fe, y quienes no, en algún momento Dios los va a colocar en el lugar que Él ya tiene preparado. Sí. Porque muchas veces queremos llevarlos a nuestras congregaciones donde nosotros estamos, pero hay que dejar que sea Dios el que lo haga. Ya lo vimos y recuerdo muy bien, y antes de terminar, recuerdo que ya tenemos los últimos minutitos, pero platícanos ese testimonio cuando tú tienes racionalmente ya esa convicción. Recuerdo muy bien que dijiste, yo esto lo tengo que hablar con mis amigos, con mis compañeros de la escuela. Lo hiciste y hubo un testimonio muy bonito de uno de tus compañeros. Quiero que nos cuentes ya por último esto. Sí, bueno, pues como te comentaba al principio, pues prácticamente pues encontré oro en la palabra, encontré una figura a seguir, que es Cristo, y pues también pues mucha paz, pero o sea, no la paz como que dicen aquí, ¿verdad? En el mundo de que no sientes nada. Obviamente hay tribulaciones, de hecho el creerle a Cristo es bastante complicado, o el seguirle más bien, creerle es, así como tal en la palabra de creer, pues es fácil, nada más dices, yo creo, pero seguirle es complicado porque sí no es fácil. No quiere decir que nosotros que le seguimos pues seamos superhéroes ni nada, realmente no lo somos, somos gente igual que cualquiera de los demás. No nos diferenciamos en nada, simplemente hemos tomado esa decisión de seguirle a Cristo, de ser más como Él, de a pesar de nuestros errores pues querer pues arrepentirnos, ¿verdad? De eso y mejorar para hacer un entorno mejor, ¿no? Pues prácticamente al saber eso, al entender eso, pues yo quise compartir con cierto grupo de amigos, ¿verdad? Que les mando un saludo, la verdad. Ahí, saludos a todos. Sí, saludos a todos y espero que se encuentren bastante bien. Y pues hubo un chico que sí respondió, o sea, sí quiso saber más, se interesó otra vez en él, ¿verdad? En Dios. Y fue algo muy, muy cool porque pues yo cuando oré por digamos, entre comillas, proyecto, digamos, em, realmente yo lo que le pedía a Dios era que tan solo me diera una persona, ¿verdad? Para ministrar, ¿verdad? Y sí estuvo un buen tiempo ahí, que lo ministramos, ¿verdad? Que le dimos palabra, realmente entró como que en su primer amor a lo que yo he visto. Realmente él y Dios es el único que sabe cómo lo experimentó, ¿verdad? Pero me dio mucho, mucho gusto realmente porque yo vi un cambio en él. Y pues prácticamente eso es, para mí es ganancia realmente. O sea uno o 10 o 90, 100, pues realmente es irrelevante. Entonces, con que haya más de cero, ¿verdad? Creo que es importante. Entonces, pues esa persona, como los pajaritos, ¿verdad? Al principio
pues no saben volar y están ahí en el nido y tú les ayudas, ¿verdad? Pero él después tomó una decisión por sí mismo y eligió una iglesia en la que hasta donde yo sé, pues sigue ahí él y se sigue congregando y pues está al pendiente y comparte su pues lo que pasa ahí en su iglesia y se le ve bastante como que metido en eso y ya él lo hace solo, o sea, y eso Ujú. es impresionante porque, digamos, no sé si exista, pero pareció como un discipulado express. Pero pues Dios tiene el tiempo para cada quien, el tiempo de preparación y el tiempo en el que pues aprenden a volar y a lo mejor no se quedan solos, pero encuentran pues otro liderazgo también, ¿no? Entonces alguien que los guíe en su propia iglesia. Así Y es. pues sí, fue muy, muy cool, la verdad, saber de ese caso. Sí, y es que a veces como que nos desesperamos, ¿no? Y quisiéramos que fueran multitudes las que vinieran, pero con un alma, dice que con una alma, con esa, y eso fue lo que tú pediste y eso fue lo que Dios te dio. Sí, Y vimos el fruto en la vida de este joven. sí. Y pues Derek, hemos llegado al final de este episodio de Creados y Redimidos. Te damos muchas gracias por haber estado aquí, compartir todas tus experiencias, tu testimonio, todo lo que Dios ha hecho a través de tu vida. Y pues que Dios te siga bendiciendo. Gracias, gracias, gracias. Realmente el gusto es mío y pues platicar aquí, tanto en el podcast como fuera de, pues me gusta mucho, o sea, me gusta mucho externar ideas. Lo he dejado de hacer un poco, pero pues siempre es bueno volver y realmente, pues sí, o sea, de hecho, antes también de terminar, pues me acuerdo que bromeamos, ¿no? De que yo le pedí uno, pero mejor le hubiera pedido 10 o 100, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero Dios me dio lo que yo pedí, entonces pues hasta ahí es Dios soberano y también misericordioso. Pero pues bueno, pues ahí un saludo pues, a mis amigos y a esa persona que sabe que la estimo mucho y pues le mando un saludo y le deseo lo mejor también. Así es, así es. Pues muchas gracias. Que tengan excelente tarde y estamos pendientes. Bye.